estamos en Catamarca, 10 de diciembre de 2019. Aquí nos visita el licenciado en Servicio Social y magíster en Ciencias Sociales y flamante presidente de la FAWATS. Y nos visita a nuestra unidad académica para hacer un conversatorio y para disfrutar con nosotros este Día de Trabajo Social argentino. Y lo hemos aprovechado para conversar acerca de algunos temas y ver su perspectiva que tiene acerca del trabajo social latinoamericano y especialmente el trabajo social argentino. Le quería preguntar a Marcelo cómo está viendo el trabajo social, particularmente su inserción en su ejercicio profesional en este contexto latinoamericano bastante conflictivo, tensionante, teniendo en cuenta los sucesos que se han efectuado en los últimos tiempos, en Colombia, en Chile, en Bolivia y demás. ¿Cómo ve la inserción del trabajo social desde su ejercicio profesional en Latinoamérica y particularmente en Argentina? Primero muchas gracias por la invitación a los compañeros de Catamarca. Y respecto a tu pregunta, la verdad que es una pregunta que contestarla en caliente, en el sentido de que están sucediendo las cosas, va a tener por lo tanto el tono mucho de hipótesis. Sí creo que también es una pregunta que hay que pensarla en la complejidad y diversidad de América Latina. Si hay algo que es característico hoy de los procesos sociales y políticos en América Latina es que hay mucha diversidad, mucha complejidad, por lo tanto no podemos aventurar afirmaciones universales. La realidad de cada país es muy diferente. Sí está claro que hay un debate y una tensión y un conflicto entre lo que podríamos denominar movimientos y políticas neoliberales, por un lado, y movimientos y políticas antineoliberales que intentan construir otro modelo de sociedad y otro modelo de país. Y eso en América Latina está crujiendo, ¿no? Lo que hoy vemos en realidad también son formas de resistencia, tanto de sectores de izquierda como sectores de derecha, o sectores más progresistas o sectores más conservadores. Y de acuerdo al país que miremos hoy en día es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que está pasando en este momento en Bolivia y en Chile justamente son indicadores de esas dos polaridades. Yo creo que el trabajo social en ese sentido también está atravesado por eso. Nosotros nos hemos encontrado con trabajadores sociales que también están cruzados por esas tensiones, y hemos encontrado trabajadores sociales de un lado y del otro. Y eso nos ha llamado mucho la atención, dado que el trabajo social siempre ha tenido un compromiso muy fuerte, sobre todo con los derechos humanos. Y creo que allí sí el trabajo social tiene un lugar inclaudicable, que es la defensa de los derechos humanos y un lugar desde donde avanzar y trabajar. Y lo que plantea el trabajo social todo esto es un desafío complejo, porque en realidad el tema de fondo que uno está viendo, al menos en América Latina, cómo se está trazando, vuelvo a decir, lo que está sucediendo en estos momentos, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de la desigualdad. Y allí el trabajo social tiene mucho para decir, mucho para hacer, pero no solamente está atravesado por la cuestión de desigualdad, sino comienzan a aparecer fuertemente protagonismos que tienen que ver más con cuestiones que tienen que ver con la etnia, cuestiones que tienen que ver con la diversidad cultural, y que de alguna manera nos están poniendo en tapete problemáticas sobre las que el trabajo social todavía no ha abordado con fuerza. En países especialmente como los de Argentina, Chile, sí un poco más en los países andinos, el trabajo social ha incorporado algunas de estas temáticas, pero creo que todavía son temáticas que nosotros no las hemos abordado consistentemente, tanto en la producción teórica como también en un trabajo más sistemático. Y creo que allí hay cuestiones que hay que repensar, hay que retrabajar. Por otro lado, también otra problemática que está emergiendo muy fuertemente, pero sobre todo en países como Argentina, es la problemática de la diversidad sexual, la cuestión de la diversidad sexual. Y allí de nuevo también se nos abre todo un camino para andar, que por ahora pasa mucho por la adhesión, pero creo que todavía falta mucho seguir trabajando en términos de producción
en términos de prácticas, que se traduzcan y lleven un camino paralelo a los avances legislativos que estamos teniendo en países como los de Argentina, ¿no? Entonces creo que en esa diversidad de lo que en algún momento denominamos cuestión social, pero aquí podríamos denominar la cuestión social latinoamericana claramente, el trabajo social hoy se encuentra, bueno, con desafíos bastante álgidos, sociedades atravesadas fuertemente por el conflicto de clase, eso creo que de nuevo ha aparecido con mucha claridad, y ese conflicto de clase traduciéndose en posturas muy autoritarias y violentas, muy segregacionistas, que existieron desde siempre, pero que ahora uno las ve con cierta legitimidad pública, y creo que frente a eso todavía estamos en el momento de la sorpresa y de que es hora de comenzar a preguntarnos cómo abordamos todo esto, ¿no? Eso creo que por ahí pasa, me parece a mí, en términos genéricos respecto a la situación sociopolítica de América Latina, los desafíos fuertes del trabajo social, ¿no? Muy bien. Y en relación con lo que vos manifiestas sobre cómo el trabajo social todavía no ha podido apropiarse de las categorías conceptuales o suficientemente no ha podido internalizar esas categorías que vienen del pensamiento de lo descolonial, por ejemplo, y no solamente de lo descolonial, sino recuperar un poco las bases teóricas sociales del pensamiento, quizás de la teoría de la dependencia, las nociones de imperialismo, como para hacer una lectura de este contexto y este escenario. Uno le da la impresión que la mayoría de la bibliografía que todavía tenemos en trabajo social tiene también una perspectiva bastante mirada desde el Estado-Nación y que le cuesta hacer un engarce con una mirada articulada en el sistema mundo. No digo que no haya visión sobre el sistema mundo, digo que es más difícil para el trabajo social quizás por tanta pertenencia histórica al trabajo desde el Estado en sentido restringido, diríamos en términos de Gramsci, desde las instituciones burocráticas del Estado y la política pública. ¿Cómo ves esa necesidad de empezar a introducir estos conocimientos y por qué vías te parece a vos que se podría empezar a hacer esa transformación en el sentido de tener en cuenta estas perspectivas tan ricas que nos permiten nada más y nada menos que leer el contexto actual en trabajo social? Sí, mira, a ver, algunas cuestiones. Primero me parece que es importante que contextualicemos al trabajo social en el marco de la producción en ciencias sociales, no estamos ajenos a eso. Y volviendo a lo que incluso mencionaste, la teoría de dependencia, vale la pena recordar que el trabajo social con su proceso de reconceptualización estuvo muy productivo, fue una profesión muy productiva en la época de los 70, y en el marco de la producción teórica que se dio en ciencias sociales alrededor de la teoría de dependencia. La teoría de dependencia es una de las grandes teorías generadas de América Latina, y que tuvo un impacto muy, muy importante, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo. Esa teoría llegó a tener un estatus muy importante, que con el paso del tiempo perdió cierta vigencia, si se quiere, ¿no? Y en algún momento, hace unos años atrás, comenzó a retomarse, y de hecho todo lo que hoy considero yo, lo que se llama la teoría decolonial, proviene fundamentalmente de la producción de Quijano, que viene de allí, y nos trae de nuevo, nos plantea volver a retomar muchas de esas miradas que en algún momento, no digo perdieron vigencia, pero sí quedaron en los márgenes de la producción teórica y académica de las ciencias sociales, y hoy están volviendo a tener mucha fuerza. Creo yo que el trabajo social está en condiciones de volver a retomarla, pero también con un aprendizaje, ¿no? Es decir, creo que retomar los movimientos que tienen que ver más cercanos a la educación popular, las teorías de la educación popular de Freire, las teorías de lo decolonial, la teoría acerca de la etnicidad, el trabajo social está en condiciones de retomarla, pero creo que también hay una experiencia que hace que, o al menos lo hablo de mi experiencia propia, uno vuelva a esas teorías como con ciertos caminos andados y ciertas preguntas a las cuales debemos responder. Y eso también, lo segundo que quería decir, se trata de teorías que hoy están fluyendo, están emergiendo con mucha fuerza, pero todavía
tienen cierto carácter marginal, en el sentido de que hay otras teorías en la producción académica mucho más ligada a la producción europea que siguen teniendo fuerza y vigencia. Uno lo ve en el marco de las ciencias sociales de América Latina, de Brasil, de Argentina. Son otros autores todavía los referentes, ¿no? Entonces, eso primero que no podemos desconocer. Nosotros somos parte de las ciencias sociales y todavía estas teorías tienen fuerza, pero no la fuerza suficiente en términos de haber logrado cierta hegemonía en la producción. Y respecto a la otra cuestión, y ahí yo lo ligaría a este aprendizaje que te decía recién, respecto a que creo que el trabajo social debe retomar con fuerza las teorías, debe avanzar, pero también repensando el lugar de que lo hacemos, que es un poco lo que quiero plantear más tarde, y es justamente la cuestión del Estado, un poco vos lo planteabas ahí. Me parece que estas teorías emergieron fuertemente, sobre todo estoy pensando en algunas teorías que tienen que ver con la educación popular, la idea de la acción, investigación participativa, todas estas cuestiones que hoy han surgido en el movimiento sentipensante, ¿no? Que son teorías que emergieron con una fuerte impronta de una mirada negativa del Estado, una mirada y una búsqueda de las cuestiones, lo que en aquel momento se llamaba lo alternativo, ¿no? Hoy creo que retomar esas teorías con mucha fuerza, porque son muy iluminadoras hoy en día, a nosotros como trabajadores sociales nos vienen muy bien, creo que es muy importante allí, pero también tenemos que comenzar a repensarlas desde el lugar que nosotros trabajamos, que es el Estado. El Estado tiene esa complejidad, que es un poco lo que me parece que uno tiene que pensar. El Estado es restricción, pero también es habilitación. El Estado, y ahí creo que el problema que tenemos es que si seguimos pensando el Estado como un aparato, como algo externo, vamos a tener problemas para poder pensar desde otro lugar. Yo creo que el Estado definitivamente es un campo en donde diversos agentes, actores y organizaciones y movimientos sociales acceden, no acceden, toman espacios o no toman espacios, es un campo de lucha interno, y por lo tanto como resultado de ese campo a veces el Estado genera políticas habilitantes, o a través de políticas más punitivas o políticas más restrictivas, y en ese marco el Estado entonces nos permite pensar ahora sí cómo el trabajo social, desde su hacer desde el Estado, puede incorporar todo el pensamiento decolonial o todo el pensamiento referido a la diversidad sexual. Y ahí creo que sí, por lo menos hay un primer escalón para comenzar a pensar esto camino que para mi juicio de nuevo recién empieza, ¿no? Todavía creo que tenemos que avanzar en la producción, en el pensar, cómo traducir esto desde nuestro lugar del trabajo social latinoamericano, que es fundamentalmente el Estado. Marcelo, en tu carácter de director también, porque sos director de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de San Juan, y más tu lugar ahora en la presidencia de FAWAT, la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, ¿cómo has venido pensando algunos dispositivos, algunas estrategias, algunas tácticas de trabajo con los colegas, las colegas, para que esto tenga lugar? La pregunta es, digamos, también en relación quizás a pensar en la visibilización de algunas cosas que hacemos y que muchas veces no tiene lugar de visibilización, ¿no? Porque por un lado habría que pensar en cosas que no están hechas y cosas que sí están hechas pero que no están visibilizadas lo suficientemente. Pienso en las jornadas que hemos tenido aquí en Trabajo Social en este año, a mediados de este año, que se llamó Crisis Civilizatoria y Democracias en América Latina, y el lugar del trabajo social allí, en donde se han puesto en escena, por ejemplo, la economía social en la universidad, pensando un poco en este concepto de Boaventura de Sousa Santos, de la extensión a la inversa, cómo dejar que los actores sociopolíticos de la gran comunidad, de la gran sociedad, se inserten también en el espacio-tiempo académico y tengan su lugar y tengan su visibilización. Es una de las cosas que pudimos hacer con mucho esfuerzo aquí con egresades, estudiantes y docentes, y entre otras cosas, ¿no? Y que eso fue básicamente una estrategia más bien de visibilización de algo que existe, pero que
muchas veces, sobre todo en el lugar académico científico, no tiene presencia. Ha sido una política en ese sentido. ¿Nos podés contar algunas ideas, algunos proyectos, algunas acciones que hayas realizado junto con otros colegas, estudiantes, egresados, tanto en tu rol como director de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan y lo que estás pensando actualmente como presidente de FAWATS? Sí, me voy a retomar la palabra que vos dijiste de visibilización, que me parece que es clave para comenzar a andar algunos caminos de transformación. A ver, y acá voy a introducir una segunda cuestión, que es lo que podríamos denominar la dimensión simbólica, ¿no? Dimensión simbólica que durante mucho tiempo el trabajador social o el trabajo social, no digo que olvidó, pero dejó de lado un poco, y que hoy veo que con mucha fuerza se está retomando. A mí me parece que justamente en el plano simbólico es un plano en donde tenemos márgenes de maniobra, ¿no? Y como tenemos márgenes de maniobra, una de las primeras cuestiones que podemos hacer es hacer visibles, dirían los psicoanalistas, ¿no? Sacar lo que está escondido, sacar lo inconsciente y hacerlo consciente, ponerlo en escena. Y eso como primera máxima me parece como muy importante para generar transformaciones, para generar cambios. Allí nosotros desde FAWAT, por ejemplo, una de las tareas que nos estamos dando justamente en ese marco de la visibilización es la idea de la federalización, de poder darle visibilidad y darle visibilidad a algo que venimos haciendo desde mucho tiempo. O sea, FAWAT es una de las pocas federaciones que tiene un trabajo regional real. O sea, FAWAT está organizado por regiones y son las regiones las que se reúnen anualmente y después llevan mandatos a las reuniones de la asamblea. Y ese trabajo federal ha sido muy importante, pero nunca ha sido puesto en escena. Y eso también es un desafío que tenemos los trabajadores sociales, de esta dificultad que tenemos de poder poner en escena nuestras fortalezas, ¿no? FAWAT es lo hemos dicho otras veces, FAWAT es una de las pocas federaciones en el marco de las disciplinas de ciencias sociales que tiene este nivel de organización y esta antigüedad. O sea, nosotros ya llevamos muchísimos años y no hay otra disciplina en las ciencias sociales que tenga esta fortaleza, ¿no? Por ahí cerca de ciencias políticas, pero la nuestra ya es un camino muy consolidado, pero que es poco conocido y que a veces eso se ha convertido en una debilidad. Entonces nosotros creemos que FAWAT debe salir, en el término de visibilización, a tener parte en el ámbito público, a empezar a decir, tener alguna voz en el debate público, no solo en términos de pronunciamiento frente a acontecimientos, sino también en términos de propuestas. O sea, creemos que nosotros, trabajadores sociales, como FAWAT, podemos decir, y esa estrategia de visibilización es muy, muy necesaria hoy en día, porque va a permitir visibilizar problemáticas que muchas veces están naturalizadas. Y ese es el gran problema de la reproducción, digamos, que es la naturalización nos hace vivir todo como cotidiano, como universal, a todos les pasa lo mismo, y en realidad no siempre es así, y la visibilización tiende a romper con eso, tiende a romper esa forma de pensar en la vida cotidiana. Y bueno, nosotros en nuestro departamento, en Trabajo Social, hemos implementado varias estrategias en ese sentido. Hubo una tarea fuerte este último tiempo con los sectores de la agricultura familiar, un sector muy castigado. Entonces nosotros nos dimos una estrategia de comenzar a articular acciones de pequeños congresos o charlas que nos permitieron trabajar entre la universidad y los técnicos de agricultura familiar e incluso los agricultores, que esas estrategias fueron desde, a veces, y eso también nos ha dado muchos resultados, invitar a las organizaciones populares a clase, ¿no? O sea, una clase que vengan a exponer su experiencia, después articular eso con algún encuentro o alguna jornada. Incluso la última vez fue una experiencia sobre el tema tierra, donde invitamos también a funcionarios y se dio un diálogo con tensión, pero muy interesante, sobre la temática de tierra, la temática de la propiedad. Vino la gente del CELS y que permitió poner a la universidad, para retomarlo, a la universidad en un lugar que creo que es interesante. La universidad puede tener ese lugar de acercamiento, de generación de espacios de diálogo, y correrse solamente el lugar puramente técnico, ¿no? De propositivo, sino también un lugar de articulación
de agentes, tanto del Estado como de la sociedad, de organizaciones sociales. Creo que la universidad también tiene ese espacio y la extensión tiene que apuntar hacia eso también, no ser una cuestión de mera lógica transferencial, ¿no? de conocimientos. Acá venimos los universitarios con nuestro conocimiento sino también un espacio de articulación política, de diálogo de saberes, que permita, digamos, transformaciones, aunque sean pequeñas, pero que las permita articular, ¿no? Porque a veces la universidad tiene esa facilidad, ¿no? Y ese rol creo que no hay que denegarlo, ¿no? Muy bien, y la última pregunta, Marcelo, ya para ir cerrando la entrevista, que es muy gratificante escuchar tu reflexión, y nos viene muy bien porque de ahí salen cosas que uno puede ensayar también de acuerdo a nuestra propia realidad, incluso en las aulas, bueno, en proyectos de investigación y demás. En relación con esto de la extensión, con esto de la docencia, que son también incumbencias del trabajo social, además de la intervención y la investigación, y que está respaldado también por la Ley Federal de Trabajo Social, a mí me da la impresión, nos da la impresión aquí en la Universidad Nacional de Catamarca, que hay una fortaleza teórica en el plano de la intervención y quizás también un poco en el plano de la investigación, pero no hay una fortaleza teórica en el plano de los procesos de extensión, los procesos de docencia, de trabajo social, que también forman parte de la incumbencia de trabajo social. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, sí, es un desafío. A ver, cuento un poco la experiencia que nosotros estamos llevando adelante. Nosotros nos encontramos con que la cuestión de la extensión, en el caso de nuestra universidad, comenzó a emerger fuertemente, se convirtió en una política muy consistente en los últimos años, y ciertas cuestiones fueron como innovadoras para ciertos sectores al interior del interior de la universidad, pero nos encontramos nosotros como carrera de trabajo social con cuestiones que eran no tan innovadoras, porque era lo que veníamos haciendo por las prácticas preprofesionales fundamentalmente, por algunas tareas de trabajo que habíamos realizado con algunas organizaciones sociales. La tarea esa lógica de extensión la teníamos muy incorporada y con mucha experiencia. Eso realmente nuestro descubrimiento fue, bueno, que era un espacio muy de pertenencia, donde sentíamos muy cómodos y que podíamos abordar. Pero paralelamente, como decís vos, también es cierto que había y tenemos hasta el día de hoy poca producción, ¿no? Poca producción respecto al papel de la extensión, las distintas lógicas de extensión, por lo menos desde el trabajo social. Entonces, bueno, en ese sentido nos dimos a una tarea y bueno, hemos logrado, estamos en eso, pero el año que viene seguramente lo largamos, es armar una diplomatura de extensión, una diplomatura universitaria de extensión, en donde, bueno, hemos convocado a distintos técnicos y profesionales en el área, donde bueno, nosotros también vamos a tener que trabajar. Va a dar la casualidad que yo voy a dirigir esa diplomatura, pero la idea es eso, es generar un espacio de formación donde se permita también de alguna manera fortalecer la formación de otras profesiones, otras disciplinas de las ciencias, no solamente sociales, sino en biología, algo de ingeniería, filosofía, a que se vaya poco a poco incorporando la extensión como una actividad propia de el universitario argentino, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez más eso debe pensarse desde allí. Falta aún reglamentaciones que permitan a los docentes legitimar esa tarea de investigación en su currículum. Eso es una tarea que todavía falta darnos fuertemente a la Universidad Argentina, darle un reconocimiento normativo más claro, ¿no? Pero creo que es una tarea que debemos darnos, ¿no? Bien. Y respecto de docencia, hay también formación en docencia, en trabajo social, en las unidades académicas argentinas, en algunas por lo menos, pero da la impresión todavía que nos falta mucho recorrer por allí, como una de las incumbencias del trabajo social, sabiendo que, por ejemplo, aquí en Catamarca hay muchos egresados, egresades que trabajan en institutos superiores de educación y
y por ahí se ven obligados a generar sus propios espacios de formación docente, ¿no? Me parece que es una debilidad a nivel nacional esa, ¿no? Todavía. Sí, ahí no, hay una experiencia cercana a nuestra región que es la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene un profesorado en Ciencias Sociales, y en nuestra universidad no existe de trabajo social, existe de otras disciplinas. Pero sí, nosotros, lo que pasa es que también ahí es dispar el crecimiento y la inserción, como las legislaciones y los ministerios de educación dependen mucho de cada realidad provincial, porque tienen jurisdicción provincial. El crecimiento ha sido muy dispar y muy diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso nuestro de San Juan, hará 2 años que recién se reactivaron lo que eran los gabinetes sociopedagógicos. Durante 20 años casi no existieron, y eso abrió el juego mucho ahí gracias a la labor de una compañera de trabajo social que tuvo a cargo esa tarea, abrió mucho el espacio de trabajo en el ámbito educativo. Sé que en otros lugares como provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ese espacio está muy consolidado hace mucho tiempo, en otras provincias no tanto. Entonces también esa realidad provincial diferente plantea cuestiones diferentes. Cada legislación provincial también le otorga o no incumbencias a cada profesión. Para el caso de la docencia, estoy hablando secundaria o terciaria, ¿no? Pero en términos de formación, sí, no estamos muy avanzados respecto a la cuestión de la formación para la docencia, ¿no? Bueno, te agradecemos eternamente esta entrevista, Marcelo, y un placer inmenso que nos vengas a visitar y que compartas con nosotros este día tan importante para el trabajo social argentino. No, al contrario, el agradecido soy yo. Para mí es un gusto enorme poder estar acá en Catamarca, visitar a los compañeros, y nos hemos dado la tarea de tratar de visitar a la mayor cantidad de provincias que podamos acercarnos, y fundamentalmente este día un abrazo muy grande y un muy feliz día a todos los compañeros y colegas de trabajo social.